Grupo Independiente es una empresa que empezó hace 15 años a manejar dinero. Empezó con un family office, es un servicio de asesoría a clientes con altos patrimonios, a familias, en la que nosotros los ayudábamos a invertir de manera conservadora su patrimonio en Estados Unidos. Luego de varios años en los que la tesis de invertir solo en Estados Unidos se validaba, se agrandó el equipo, oficinas, trayectoria, es cuando Grupo Independiente quiere llegar a más gente con esta misma propuesta de valor de ayudar a invertir a las personas en Estados Unidos, pero no solo a familias con alto patrimonio, sino a todo el mundo. Y es ahí cuando nace Independiente SAF, que es la administradora de fondos de Grupo Independiente. Una administradora de fondos lo que hace es administrar estos fondos de plata que pone un montón de personas, pueden aportar desde montos mucho más bajos, o sea, de montos de cualquier tamaño. Todos aportan a un solo fondo y la administradora se encarga de las inversiones de ese fondo. Y lo que nosotros hacemos en Independiente SAF es aplicar la misma filosofía y estrategia de inversión que el grupo tenía para el servicio del Family Office, que es todo en Estados Unidos, conservador y bien diversificado. Como ven en el título de la diapositiva, en línea con nuestro propósito de ayudar a las personas a estar tranquilas con sus decisiones de inversión. Y entonces teníamos estos fondos. Más adelante con el tiempo, ya hace un par de años, con ya los fondos y todo el equipo consolidado y listo, nuestro objetivo se volvió mucho más comercial en el sentido de queremos hacernos conocidos. Tenemos esta oferta que es buena para todo tipo de perfil de personas, no solo de riesgo, sino también digamos, capacidad de ahorro. Y nos faltaba dar ese paso para poder darnos a conocer mucho más, tener mucho más alcance. Y en ese contexto es cuando nos encontramos con Daniel Bonifaz, que seguro muchos de ustedes lo conocen. Daniel Bonifaz se acerca a nosotros junto con Paulo Valdivieso, su socio en Cambista, y nos dice, oye, me gusta la filosofía de Independiente y me gustaría hacer algo juntos. Y nosotros, en el contexto en el que estábamos, de querer llegar a más gente, nos cayó perfecto, entonces también. Entonces, de esa intención de ambas partes y de esa sociedad, de trabajo en conjunto, nació Flip, Flip Inversiones, que es la plataforma, el canal digital, para que cualquier persona pueda invertir de manera fácil y amigable en nuestros fondos mutuos. Entonces, como les decía, hoy somos eso, somos grupo independiente con un servicio de Family Office que se llama Gamnic, Independiente SAF, que es la empresa que administra los fondos, y Flip, nuestro canal digital en asociación con Daniel, Bonifaz y Paulo Valdivieso, donde estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por llegar a más gente. Y a través de diferentes canales, como ya algunos podrán haber notado, ¿no? Tenemos nuestros canales escritos con el chat de WhatsApp de Invertir sin Corbata. Al final vamos a dejarle el link para los que quisieran participar y no están. Tenemos nuestro canal de nuestra revista semanal, nuestros canales digitales con los videos en Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn también, y un montón de otros esfuerzos presenciales, por ejemplo, con nuestras charlas y talleres a empresas, reuniones, desayunos con gente que nos quiera conocer, incluso un equipo de personas que nos ayudan a ofrecer los fondos y a venderlos, una fuerza de ventas. Ahí veo a Samuel Torres, que es el líder de este grupo de vendedores que tenemos ahí presente. Un saludo para Samuel, gracias por conectarte. Y somos eso, tenemos un equipo bastante grande, tratamos de hacernos conocidos a través de diferentes canales y formatos, y hoy estamos reunidos en este formato de reunión mensual, donde vamos a explicarles y conversar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros fondos, con el mercado de acciones de Estados Unidos el último mes? Y también de lo que está pasando con la coyuntura en general, ¿no? Ahora en Perú el consenso es que hay una recesión y hay gente con muchas dudas o quieren profundizar un poquito más, quieren entender un poquito más por qué se habla tanto de esto. Y por último, qué decisiones poder tomar con respecto a sus ahorros para sus inversiones, ¿no? Entonces, de eso se trata este espacio. Los invitamos a hacernos cualquier tipo de pregunta que tengan en mente con respecto a estos temas, cualquier cosa sobre inversiones, sobre mercados, sobre economía, sobre finanzas personales, lo que fuera, para eso estamos, para ayudarlos a que tomen las mejores decisiones de inversión que los dejen más tranquilos. Entonces, sin más, los dejo con Cristóbal García, del equipo de inversiones, para que comience con la presentación de lo que pasó en el último mes, y los invito a dejar cualquier tipo de pregunta que tengan, tanto en el chat como más adelante, levantar la mano y abrir su micrófono
abierto a cualquier tipo de pregunta. Gracias a todos y buenos días. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar con la reunión mensual. A ver si me permiten unos minutos. Ya, primero vamos a ver la reunión mensual de noviembre y vamos a empezar por el resultado de nuestros fondos mutuos, un poco qué pasó con ambos fondos. También vamos a ver un poco qué es lo que pasó en el mes que impulsó a estos rendimientos positivos. Y luego ya vamos a pasar un poco más al tema de discusión, a ver qué es lo que está pasando con el Perú, qué fue lo que impulsó estos rendimientos en el mes. Y vamos a cerrar un poco con nuestra estrategia, cómo es la filosofía en la que invertimos. Y vamos a cerrar con nuestras expectativas y las recomendaciones. Entonces, primero, vamos a ver los resultados de los fondos. El Fondo Mutuo Independiente PMG, que es una mezcla conservadora de bonos y acciones, tuvo un rendimiento de 4,28 en el mes y acumula un rendimiento a lo largo del año de 5,44. Para los que nos conocen a través de Flip, este es el perfil del búho consciente. De ahí tenemos nuestro fondo agresivo, que está compuesto solamente por acciones. Y este tuvo un gran rendimiento de 8,47 en el mes de noviembre y acumula un rendimiento de 9,43 en todo el 2023. Y vamos a ver un poco qué nos muestran los datos económicos y qué es lo que ha pasado en el mes. Los buenos datos económicos impulsaron al rendimiento que hubo en noviembre en el mercado de Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasó. Primero se provocó el segundo pronóstico del PBI del tercer trimestre, que indica que no hay una recesión económica. El dato fue 5,2 cuando el esperado era de 4,9. De ahí tenemos el dato de inflación de octubre, que fue de 3,2 y muestra una desaceleración frente al dato anterior, que era en 3,7. Las ventas minoristas año a año para el mes de octubre crecieron y se encuentran en 2,5. ¿Y esto qué indica? Que el consumo se mantiene resiliente y el dato anterior había sido de 3,8. La tasa de desempleo año a año en octubre se encuentra en 3,9 y se sigue manteniendo en mínimos históricos. Y ahora vamos a ver un poco más sobre Perú. Sale el dato del tercer trimestre del PBI en -1,0 y es el tercer trimestre negativo. El dato de inflación sí fue bueno. El de noviembre fue de 3,8 y muestra una desaceleración frente al dato de 4,5 del mes pasado en octubre. Las ventas minoristas del tercer trimestre cayeron y el consumo se desacelera, ya que el dato anterior había sido de 0,4 positivo. Y finalmente tenemos la tasa de desempleo. En octubre se encuentra en 6,6 y se encuentra a los mismos niveles que prepandemia. Entonces vamos a ver un poco más qué es lo que está pasando en el mes, qué es lo importante, y vamos a ver el detalle de qué es lo que está pasando en Perú, si es que estamos en una recesión o no, y qué es lo que se está mencionando en el mercado. Por tercer trimestre consecutivo, como mencionaba, cae el PBI peruano. Entonces, mucha gente dice que hay una recesión y todo esto, pero hay que ver primero qué es una recesión. Para que haya una recesión tienen que pasar cuatro cosas fundamentales. Lo primero es que el PBI caiga por 2 trimestres consecutivos. Luego, que la inversión de un país se reduzca, que haya un aumento en la tasa de desempleo y que haya una disminución en el gasto del consumidor. Entonces, ¿qué nos están mostrando los datos económicos en Perú? Para el PBI, efectivamente, vemos que hay 3 trimestres negativos, e incluso el último trimestre ha registrado la mayor caída del año. Y para la inversión, de igual manera, tenemos 3 trimestres negativos, y esta inversión está dividida en la pública y en la privada. Pero sin embargo, es importante mencionar que por más de que ha sido negativo, la inversión privada viene cayendo a un menor ritmo conforme avanzaba el año. E incluso en el segundo trimestre, la inversión pública tuvo un rendimiento positivo, pero debido a la caída de la inversión privada, fue que el dato del segundo trimestre fue de -5,6. El empleo venía de 2 trimestres, perdón, positivos, y en este último dato fue de 0,9 negativo. Lo bueno de mencionar es que el empleo formal ha venido creciendo durante el año, pero lo que está impulsando esta caída es un poco más el empleo informal. Entonces, la idea sería que se reactive el empleo informal como lo viene haciendo el empleo formal, ¿no? Y el consumo. En el primer trimestre tuvo un crecimiento de 0,2, tuvo un gran aumento para el segundo trimestre de 0,9 y luego ha tenido un menor crecimiento en 0,4 para este último trimestre, ¿no? Y bueno, si bien el dato del consumo muestra 3 trimestres positivos,
El consenso de la gente y de las personas que se encuentran vinculadas al tema económico del país indican que el Perú ya se encuentra en una recesión. Incluso hay muchos que si dicen que no estamos en una recesión, nos estamos aproximando a una de ellas. Pero lo que sabemos nosotros es que las recesiones son impredecibles. Pero vamos a ver un poco qué nos dicen los datos que han pasado en este tercer trimestre, los acontecimientos que han impulsado a esta caída. Primero, continúa la desconfianza por los empresarios y los consumidores, y principalmente por el impacto desfavorable que ha habido en el cambio climático. Como sabemos, el ciclón Yaku nos ha golpeado este año y de igual manera el fenómeno El Niño. ¿Y esto qué ha generado? Que hayan huaicos, que hayan lluvias, los cambios climáticos afectan también a la producción, al sistema agropecuario, la pesca, y no solamente eso, sino que los gastos tanto de los gobiernos regionales como de los nacionales han aumentado. Para el ciclón Yaku se esperan solamente 5.800 millones de soles que tienen que gastar para reactivar y poder recuperarnos de estos. Y de igual manera para el fenómeno del Niño, son 3.200 millones que quedan pendientes de ejecución. De ahí el impacto que hay en la desconfianza, en la confianza sociopolítica, la falta de credibilidad que tiene la población contra las instituciones y figuras políticas viene creciendo a lo largo del año. Y por último, había una reducción de la demanda. Como mencionaba, principalmente viene a través de los desfavorables cambios climáticos, ¿no? ¿Y esto qué generó? Que en el último trimestre caiga el sector manufactura, caiga el sistema agropecuario y también el pesquero. Entonces, esto es un poco de cómo se encuentra ahorita la economía del Perú en la actualidad. Y si bien la mayoría de la población menciona que ya estamos en una recesión, es imposible saber si es que sí o no, salvo que todos los datos lo demuestren, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí podemos afirmar es que para que la economía vuelva a reactivarse, se tiene que reactivar la inversión privada, que es lo principal del país, y principalmente los proyectos mineros. Entonces, a medida de que estas reformas se vayan reactivando, el Perú va a poder salir de esta etapa y va a volver a crecer. De repente no lo va a hacer de la misma manera que lo venía haciendo a niveles post-crisis del 2008, donde el crecimiento del Perú fue súper alto, pero sí es importante que la inversión privada se reactive para que el Perú vuelva a tener este crecimiento que solía tener. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en paralelo con la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se sigue manteniendo sólida y se disipa el miedo a una recesión. Si vemos el PBI, vemos que los 3 trimestres han sido positivos. Es importante mencionar que este último trimestre, a diferencia de Perú, en Estados Unidos se van haciendo los pronósticos. Tienen 2 previos pronósticos y luego sale el dato final. Entonces, en este último pronóstico, que es el segundo, fue de 5.2, que se espera uno de 4.9 y es incluso mucho más alto que el segundo trimestre del año. La inversión, por más de que tuvo un trimestre negativo, los siguientes 2 trimestres ha crecido. El desempleo, si podemos ver que había un pequeño aumento en el desempleo, sigue creciendo el empleo tanto formal como informal en Estados Unidos, lo cual es bueno. Y el consumo, tuvo un trimestre de 4.2 en el primero del año, luego cayó a 0.8, pero el segundo pronóstico de este trimestre muestra que se encuentra en 3.6, lo cual es bueno también. Entonces, ¿qué nos demuestran estos últimos datos económicos? Que Estados Unidos sigue creciendo y que no estamos en una recesión, que no están en una recesión, perdón. Que la inversión crece, incluso tiene el mejor trimestre del año, que por más de que había un leve aumento en el desempleo, siguen mínimos históricos y que de igual manera el consumo sigue creciendo, que va de la mano con el empleo. Entonces, eso nos está demostrando la economía de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver qué está pasando con las empresas estadounidenses. Las empresas están terminando de publicar resultados de utilidades del tercer trimestre y el 82% de estas empresas ha publicado utilidades mejores de lo esperado. Y si nos enfocamos en las 6 principales empresas del S&P 500, que son las que tienen el mayor peso, todas han tenido ingresos mejores de lo esperado y por ende también utilidades mejores de lo esperado. Y si vemos un poco más los sectores, vemos que los que más han crecido, gracias a las ganancias, han sido el del sector de comunicación y el tecnológico, donde el 91% de estos 2 sectores ha tenido ganancias mejor de lo esperado. Y es importante el sector tecnológico porque tiene el 28.7% del total del S&P 500. Entonces, si las empresas tecnológicas, que son las que más vienen creciendo, tienen un alto peso, se puede ver reflejado en el mercado de acciones.
Y como pueden ver acá, en los primeros 3 meses, los últimos 3 meses, perdón, el mercado de acciones de Estados Unidos venía cayendo y cayó en 8.3. Y esto fue por tres razones principales. La primera es que se seguía especulando sobre una posible recesión en Estados Unidos. La gente también no sabía qué iba a pasar con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a la edición de la tasa. Y también, como venía un gran crecimiento de 20% hasta el cierre de julio, mucha gente salió a vender sus posiciones para poder realizar las ganancias. Entonces, cayó por 3 meses consecutivos y solamente en un mes, en el mes de noviembre, las acciones han recuperado un 9.13%. Y no solo se recuperaron, sino que incluso crecieron un poco más. Entonces vamos a ver un poco más cómo contribuyeron las empresas a este crecimiento del 9% en el mes de noviembre. Estas son las 9 empresas que tienen un mayor peso en el S&P 500 y representan el 31%, casi un tercio del S&P 500. Y podemos ver que si vienen creciendo todas, principalmente las que han aportado más han sido Apple, Microsoft, Nvidia y Tesla. Entonces vamos a ver un poco más al detalle qué ha pasado con estas tres empresas, que son las que han crecido, que han impulsado este gran rendimiento del mes. Para Microsoft, que Microsoft cuenta con el 49% de la empresa de OpenAI, que es la que creó ChatGPT, indicó la empresa que ha habido una mejora en la tecnología utilizada y además de que sus precios han sido más bajos para el desarrollo. De ahí, durante el mes, también dijeron que OpenAI, o sea, ChatGPT, estaba despidiendo a su CEO, Sam Altman, que fue el que hizo esta empresa crezca tanto. Y Microsoft aprovechó esta oportunidad para contratarlo, lo cual también impulsó mucho a las acciones de esta empresa. Incluso la revista Time escoge a Sam Altman como el mejor CEO del año. Entonces, todo esto, las buenas noticias, impulsan a que la empresa Microsoft crezca. De ahí tenemos Nvidia, que en su tercer trimestre tuvo ingresos de 18.12 billion versus el trimestre anterior, que era de 13.51, y sus utilidades por acción crecieron un 46% de trimestre a trimestre. Incluso prevén que para el último trimestre del año tenga ingresos de 20 billion, que son incluso mucho mejores. Y además, Nvidia viene creciendo a lo largo del año por el crecimiento constante que viene impulsado principalmente por la inteligencia artificial. Nvidia a lo largo del año ha acumulado un rendimiento de 211%. Y finalmente Tesla. La empresa indicó que como las tasas se mantuvieron, recordemos que la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés, sus últimas dos decisiones fue mantenerla. Mencionó que con esta parada en la subida de tasas se puede tener más ganancias y incluso la acción va a ser más valiosa. Y además, durante el mes anunciaron que Cybertruck, que es el último automóvil que han producido, iba a ser entregado para finales del mes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el mercado de Estados Unidos refleja mucho lo que pasa con la economía y lo que pasa con sus empresas, que es que a la larga crecen mucho más. Si vemos este gráfico donde comparamos las principales empresas de Estados Unidos contra las mejores empresas de las acciones emergentes y las acciones de Europa, vemos que a la larga el mercado estadounidense rinde mucho más. Si bien podemos ver que, por ejemplo, antes del 2017 las acciones emergentes crecieron más, también tienen caídas mucho más fuertes. Entonces, la acción se mueve mucho en el corto plazo, pero en el largo plazo no llega a ganarle. Incluso si vemos la caída del 2008, que se originó en Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos fue el que se recuperó más rápido de esta crisis. Las acciones emergentes se demoraron 7 años en recuperarse, mientras Estados Unidos solamente 4. Y ni qué decir las acciones europeas, que se demoraron 13 años en recuperarse. Entonces, viendo los datos económicos y un poco qué es lo que está pasando con Estados Unidos y la fuerza que tiene este mercado y su economía, es importante recalcar un poco nuestra estrategia. Nosotros nos basamos en 4 pilares, que son los siguientes. Invertir solamente en Estados Unidos, que sea solamente en dólares, solamente a través de ETFs y a través de una estrategia pasiva. ¿Por qué solamente en Estados Unidos? Porque la economía y el mercado son los más eficientes. Primero vamos la economía. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad para enfrentar malos momentos, como es lo que se venía pasando en los últimos meses. Tiene alta capacidad de refinanciamiento. Es un incentivo para la mejora e innovación y además es un modelo económico a nivel mundial. Y por el mercado, ¿por qué? Porque es el profundo, es muy profundo, tiene la mayor cantidad de partícipes, es el más líquido porque tiene el mayor volumen de dinero transado y finalmente es el más eficiente porque refleja los fundamentos que pasan en la economía.
¿Por qué solamente en dólares? Porque es la moneda más fuerte y además funciona como refugio en momentos de crisis. Es la moneda más estable, de igual manera es la más líquida del mundo, es la moneda de reserva principal en los bancos centrales a nivel mundial y la economía de Estados Unidos es la más confiable del mundo. ¿Por qué lo hacemos en ETFs? Porque estos son activos líquidos que cotizan en la bolsa que te permiten diversificar. Entonces, ¿qué son estos ETFs? Son como unas canastas de activos que involucran un montón de acciones dentro de ella. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba anteriormente, el S&P 500. Tiene 500 empresas dentro de esta canasta. Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? En vez de estar invirtiendo en cada una de esas 500 empresas, si tú inviertes en el ETF que se llama SPY, que replica el S&P 500, estás invirtiendo indirectamente en estas 500 empresas. Entonces, ¿esto qué hace? Por ejemplo, te permite exponerte a todos los sectores de la economía, no solamente a las empresas tecnológicas o a las de salud, sino estás viendo también las financieras, las de consumo, las inmobiliarias, a todos los sectores. Entonces, ¿por qué? Porque te permite diversificar. Es transparente, sabes dónde estás invirtiendo. Es eficiente en costos, porque como mencionaba, en vez de estar invirtiendo en 500 empresas, inviertes solamente en un ETF que te expone a todas ellas. Además, es accesible, lo encuentras en varios mercados y es súper líquido. ¿Y por qué lo hacemos a través de una estrategia pasiva? Porque nosotros buscamos no predecir el mercado. Quiere decir que no especulamos. Entonces hay que comparar qué es lo que pasa en una estrategia activa contra una estrategia pasiva. Primero que nada, para el tema de los costos. Una estrategia activa tiene grandes costos de transacción, porque tienes que estar comprando y vendiendo, especulando con el mercado, y cada compra y venta te genera un costo a ti. En cambio, la estrategia pasiva es bajo en costos de transacción, porque siempre te mantienes invertido en el largo plazo y no buscas ni comprar ni vender en un periodo corto. En el rendimiento, si tú estás buscando encontrar el momento exacto para comprar y para vender, puedes perderte la posibilidad de un gran crecimiento. Por ejemplo, los últimos 3 meses, como mencionaba, se cayó el mercado. Entonces, ¿qué pasa si alguien decía, no, no quiero entrar ahorita porque siento que se va a caer más? Y por no invertir, se perdía ese 9,13% que fue en noviembre del S&P 500. En cambio, si tú estás invertido en el largo plazo, aprovechas todo. Estás invertido siempre en el largo plazo y te ganas con todas estas crecidas que uno nunca sabe cuándo van a venir. La interacción. En una estrategia activa, siempre estás pendiente a los movimientos de mercado. Estás viendo las noticias, estás viendo qué pasa con tus inversiones, entonces estás intranquilo. En cambio, si tú estás invertido buscando un rendimiento a largo plazo, no estás pendiente de eso y simplemente estás tranquilo que donde estás invertido es lo más seguro. Y finalmente, en la estrategia activa, tus emociones participan. Imagínate que tú estás invertido en una empresa y esa empresa se empieza a caer por mucho tiempo, la gente se asusta y suele salir a vender, y ahí es cuando realizas tu pérdida. En cambio, si tú estás invertido y te mantienes de esa manera, tus emociones no participan, porque sabes que a la larga, si estás invertido en un buen mercado, siempre se va a recuperar y siempre vas a generar alguna ganancia en el largo plazo. ¿Y por qué es que optamos por una estrategia pasiva? Porque nosotros no podemos predecir el futuro. Nunca sabemos qué va a pasar. No sabemos si alguna empresa específica va a crecer o alguna se va a caer para buscar invertir en ese momento. Entonces siempre buscamos estar invertidos. Y además porque los movimientos de mercado van a ir perdiendo información futura que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Y si hacemos una comparación de la estrategia activa contra la pasiva, en los últimos 15 años, solamente un 6,6% de los fondos han tenido un desempeño mayor al S&P 500. O sea, la gente que busca estar ganando en el corto plazo, comprando y vendiendo, solamente 6% ha podido ganar. Y para cerrar, queremos ver nuestras expectativas y qué es lo que recomendamos. Para la economía, ¿qué esperamos para la economía de Estados Unidos? Que la inflación continúe desacelerándose. Por otro lado, que la economía se mantenga fuerte, que la Fed ya se encuentra más cerca del final de la subida de tasas, porque como sabemos, se viene cayendo la inflación, y finalmente que los factores de productividad aumenten gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y qué esperamos para Perú? Primero, que la inflación continúe desacelerándose, que lo viene haciendo de una buena manera, que la economía vuelva a mejorar. ¿Y esto de qué viene ligado? De que la inversión privada vuelva a reactivarse, y como mencionamos, principalmente la del sector minero. Y finalmente, que el empleo público y el privado crezcan. El empleo público es el que ha venido cayendo, por más de que el privado sí ha crecido en los últimos trimestres. ¿Y qué esperamos para el mercado? Para el de Estados Unidos, que continúe la recuperación, ya se encuentra muy cerca del punto más alto del 2022, que fue en enero, y que se disipen las dudas de una posible recesión económica. Y para el caso de Perú,
que se reduzca la volatilidad del mercado de acciones. Y finalmente, ¿qué es lo que recomendamos? Mantener una disciplina y no dejar que tus emociones influyan para estar tranquilos. ¿Y cómo lo haces? A través de un mercado eficiente y profundo, como lo puede ser el de Estados Unidos, que sea en dólares para que te permita esa liquidez, en ETFs para que puedas estar diversificado y estar expuesto a muchas empresas, bonos o sectores, y a través de un manejo pasivo en el largo plazo. ¿Para qué? Para poder mantenerte invertido, rendir más y aprovechar todas las oportunidades de mercado, y a través de una estrategia conservadora que te permite caerte menos, y para que finalmente tus emociones no influyan y no estés vendiendo y comprando con caídas o crecidas del mercado. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a dar pase para que puedan hacer sus preguntas y pueden escribirnos en el chat o prender su micro para poder hacerlas. Muchas gracias. Listo, gracias Cristóbal por la presentación. Entonces, efectivamente, escuchamos atentos sus dudas. Hemos visto con Cristóbal el tema de Perú, la situación económica en Perú, qué está pasando en paralelo con Estados Unidos y su economía, y al final cómo lo refleja también en su mercado de acciones, que acaba de cerrar uno de sus mejores meses en mucho tiempo. Ese rally de casi 10% que hizo en menos de un mes fue increíble, y ahora también surgían un montón de dudas de qué hacer, ¿no? Está subiendo, es buena oportunidad o no. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a todos esos temas, o de repente a los fondos, los escuchamos. Igual tenemos algunas preguntas que nos mandaron algunos en el correo de registro, pero quería primero dar la oportunidad a los que están presentes de levantar la mano, prender el micrófono o escribir en el chat, a ver si tienen alguna duda. Bueno, si no, mientras tanto, vamos comenzando con... Bueno, ahí veo a Samuel. Samuel, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Para los Pablo. que se fueron conectando, les recordaba, Samuel es el líder de nuestro equipo de vendedores, o sea, una fuerza de ventas que tenemos acá en Grupo Independiente para ayudar a ofrecer nuestro fondo mutuo. Y acá está Samuel con nosotros. Te escuchamos, Samuel. Buenos días. Buenos días, Pablo. Gracias, Nacho, Gonzalo y Cristóbal también. Ah, para animar un poco las participaciones allí y también unas, unas consultas. Eh, Teniendo en cuenta que los pilares de inversión son solo mercado americano, dólares, ETF y estrategia pasiva, que es las premisas que rigen. En el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la visión o los temas hacia adelante respecto al déficit presupuestal? Sabemos que en Estados Unidos este tema es complicado, por el Congreso también está en mayoría republicano contra el Ejecutivo, que es demócrata. Y la segunda pregunta ahí es, en el caso de los ETFs, como bien ha dicho Cristóbal, son ETFs de acciones, de bonos, sectores, de acciones, países me queda clarísimo que es solo Estados Unidos, pero en el caso de los ETFs son participación 100% de acciones o un mix con ETFs de bonos, ahí sí nos pueden ilustrar un poquito. Y la última es cierto, la Fed probablemente mantenga su tasa de interés, pero ¿cuáles serían los efectos de una reducción en la tasa de Fed? Que no va a ser ahora, no va a ser este mes, pero más adelante, no sé, febrero o marzo quizá. Gracias. Eh, No, quería agradecerle a ahorita, Samuel por la pregunta, y con temas de perspectiva, así de que tenemos como grupo, me gustaría invitar a Nacho, que está ahí con el micrófono prendido, a Nacho, al socio fundador y presidente del Grupo Independiente, para que nos ayude con la consulta. o sea, en términos muy, para entenderlo de manera muy simple, es un poquito más complejo que eso, digamos, pero lo que tenemos al final es una mezcla de estos ETFs. Básicamente yo te diría que es un 65% de ETFs en bonos, a una duración más o menos de 5 años, y la diferencia la tenemos en acciones,
básicamente en las principales acciones gringas, ¿no? El S&P 500, el Dow, el Russell, etcétera, ¿no? Es un 65-35, más o menos. Eso, la historia te dice que más o menos el promedio de rendimiento de las acciones al año en Estados Unidos es de 10, ¿no? Para lo cual, si tienes pues un 35% en acciones, estás haciendo ahí un 3,5% de rentabilidad al año en promedio, porque sabemos que hay años, sabemos que la volatilidad del rendimiento es alta. Y si los bonos están rindiendo alrededor de 4, ¿no? Y tienes el 65% del portafolio en bonos, ahí tienes otros 2 puntos y pico, ¿no? Entonces el portafolio debería rendir alrededor de 6% neto para el cliente en dólares de comisiones. Es un poquito más que antaño porque las tasas están más altas, ¿no? Entonces nos permite poder pensar en un objetivo de mayor rentabilidad. Y ya todos sabemos que, y siempre es bueno repetirlo, que si entras hoy, esa rentabilidad podemos estar bien seguros, según la historia, de que en un periodo de 3 o 4 años vas a poder ver esa rentabilidad anual, ¿no? Es lo que la historia nos dice, ¿no? Si agarras el portafolio para atrás, 3, 4 años la vas a ver de todas maneras. A veces entra el primer año, a veces entra el segundo, a veces entra el tercero, pero no pasan periodos más largos de 3 años en donde la rentabilidad, más o menos un 6% la vas a ver reflejada. Para contestar el tema de las tasas, sin duda, ¿no? Cuando la tasa de interés baja, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿no? Tú pides plata prestada y la plata prestada tiene un precio. Esa es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés baja, cuando el precio del dinero baja, ¿no? El valor de las acciones sube. El valor de los bonos sube, ¿no? Porque hoy día, digamos, ese componente de precio es menor. Por lo tanto, que lo que acompañe, digamos, lo que envuelve esa tasa de interés a un precio menor hace que el activo que está envolviendo valga más, ¿no? En el caso de las acciones, en el caso de los bonos, sabiendo que estamos en la parte más alta de la tasa, digamos, la tasa, pues, podríamos pensar que el trabajo de la Fed probablemente ya terminó, lo cual significa que probablemente lo que va a venir es una bajada de tasas. Y en el caso de las acciones, con un precio menor en la tasa, las acciones valen más. Uno nunca sabe de corto plazo, ¿no? De mediano y largo plazo, sin duda, esto va para arriba, ¿no? Lo ha hecho toda su historia, ¿no? Si tuviéramos que especular, Samuel, yo te diría que probablemente vamos a entrar el siguiente año, los siguientes 2 o 3 años, a un periodo de crecimiento de las acciones de manera importante en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque están a pleno empleo, las familias y las empresas están con una salud financiera muy buena. No hubo esta recesión que se cantó tanto, ¿no? Si es que la cosa va bien, la tasa de interés sigue bajando y eso hace que las acciones valgan más. Si es que la cosa va mal, bajan la tasa de interés, las acciones valen más. No sin mencionar el factor de productividad de la inteligencia artificial, que más que ser una ilusión de algo que viene, ¿no? Como lo fue en su momento el tema de Meta con los NFTs y con los metaversos y demás, que era una ilusión a los próximos 10 o 15 años, la inteligencia artificial ya está aquí. La usa mi hijo de 14 años para resolver tareas, ¿no? Y las grandes empresas, las más importantes del mundo, están están comprando esta tecnología y contratando recursos para poder implementarla. Ya funciona, ya está ahí y es un factor de productividad que nosotros creemos que va a ser trascendental. Y otra vez, ¿de dónde viene? Viene de los gringos,
Ya es una de las empresas más grandes del mundo, Nvidia, y probablemente en los próximos 2 o 3 años vamos a ver ese despliegue de productividad por todas las empresas, ¿no? Que va a hacer que probablemente todas valgan muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, si especulamos que es donde nos equivocamos, yo te podría decir que yo no he estado tan positivo en el mercado americano tantas veces, digamos, es una de las veces que más positivo he estado en mi vida de lo que viene, ¿no? Me puedo equivocar en el corto, en el mediano y largo, sin duda, lo más probable es que no me equivoque, ¿no? Porque siempre resuelven y salen, pero si tuviera que especular en el corto, se viene una cosa bien importante, buena, ¿no? Eso es lo que estoy pensando. Gracias. Gracias, Nacho, y a ti, Samuel, por la pregunta. También, a propósito, ahí nos escribe en el chat Juanito, Mendizábal. ¿Cómo está, Juanito? Buenos días. Juanito, para todos los que están en la reunión, les cuento, Juanito también es parte del equipo, la fuerza de ventas que tenemos con Samuel, y nos deja una pregunta, que es bastante interesante porque nos las han hecho también cuando el tema estaba un poco más caliente, y era cómo influyen todos los temas de conflictos armados que actualmente hay en los ETFs en los que nosotros invertimos en Independiente. Y dice, de repente un poco más tirado para la renta variable, cómo afectan el tema de conflictos. Jonathan, de repente ahí tú puedes apoyarnos, Johnny. Johnny es el encargado del área de research acá en el grupo y siempre está al tanto de esas noticias. Claro, buenos días a todos. Bueno, en base a lo que mencionó Juan, de cómo influyen estos temas o los conflictos armados que vienen atravesando en el mundo, bueno, la historia dice que cada vez que ha habido conflictos parecidos fuera de Estados Unidos no ha tenido un impacto significativo sobre la bolsa, ¿no? Y esto se debe porque son conflictos aislados, ¿no? Que no tienen ningún efecto directo sobre la economía de Estados Unidos, ¿no? Hace algunos meses, por ejemplo, se hablaba que el conflicto entre Israel y Palestina podría tener cierto impacto en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, como sabemos, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo junto a los participantes de la OPEC, ¿no? Y si bien hubo un poco de volatilidad en el corto plazo, a la larga Estados Unidos se recuperó y claramente se puede ver que a la fecha es un tema que se ha quedado estancado ahí, mientras que Estados Unidos se ha recuperado en el último mes, ¿no? Se ha metido la subida más fuerte desde mediados de 2022, subió más de 10% desde finales de octubre y parece que en los siguientes meses probablemente se mantenga esta tendencia, ¿no? Lo que en resumen es que los conflictos como externos que hay fuera de Estados Unidos o muy estados de la economía americana no tienen ningún impacto sobre la bolsa. Gracias, Johnny. Nos cuentas, Juanito, si te quedó alguna duda con respecto a eso, pero efectivamente, como el último conflicto que hubo, que se especuló rápido, digamos, en el corto plazo, se especuló, pero igual a los pocos días, el efecto que tuvo en la bolsa de Estados Unidos y en estos indicadores que tú mencionas, ¿no? El S&P o el Dow Jones, fue breve, fue breve. Entonces, a la larga, no, como dice Johnny, no tienen un efecto importante en la bolsa de Estados Unidos. Perfecto, mil gracias muchachos. Un abrazo para todos. Nacho, creo que estás en mute, que te vi Ahí la- participando. ¿Se me escucha ahora? Ya. Juanito, lo que pasa es que todos esos eventos, o sea, la manera convencional de calcular, digamos, el valor de las inversiones, los precios de las acciones y de los bonos, tiene que ver con una expectativa muy larga, ¿no? En el caso de las acciones, con la cantidad de plata que puedan hacer estas empresas en los próximos 10 años. Esa es la manera tradicional de valorizar una empresa. Oye, ¿cuánta plata puede hacer esta empresa en los próximos 10 años? ¿No? Credit Corp se hace $1.000 millones al año. Si se hace $1.000 millones al año, en los próximos 10 años vale $10.000 millones, para hacer un número fácil, nominal. ¿Cuánto vale en bolsa? Vale 8.000. Hoy está barata. Esa es la manera tradicional de valorizar las inversiones
de los institucionales, que son las AFP, los fondos mutuos a nivel mundial, que son los que manejan esta vaina, ¿no? Los que mueven los precios de todas estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando hay un conflicto como el de Hamas, como el de Ucrania, ¿no? Que son, y que han habido además a lo largo de la historia, y se especula que no le están pegando a la economía de manera estructural y que van a ser pasajeros, los agentes automáticamente los sacan de la ecuación y no les dan valor. Entonces, se especula, dicen lo de jamás va a durar unos meses y qué sé yo, y pasa, porque además no le está pegando estructuralmente a la economía, entonces no lo considero, compro acciones. A lo más compro acciones porque se han caído, porque la gente ha estado especulando con eso, ¿no? Así es como pasa, ¿no? Cuando hay eventos como ese, ¿no? Inclusive la guerra de Ucrania, que fue estructuralmente más complicado económicamente hablando, no pasaron unos meses y la gente, digamos, los grandes compradores de acciones lo descartaron, ¿no? Lo sacaron de su muestra porque en un mundo pues totalmente conectado y globalizado, eh, el gas empieza a salir por otro lado, se acomoda, ¿no? El mundo se acomoda. Y si hay un recurso que está atracado, lo sacan por otro lado, lo negocian y sabe Dios, es cuestión de semanas o meses para que lo arreglen. Y ese pequeño blip económico que hay en 2 o 3 meses, en 10 años es inmaterial. Por lo tanto, el precio de la acción en la bolsa debería valer lo mismo, ¿vale? Entonces, si se cayó, ¿qué hace? La gente lo compra y lo pone en su sitio de nuevo. Eso es un poquito lo que pasa. Ok, la pregunta era un poquito, sin ser pesimistas, era simplemente pensando en qué pasaría si Estados Unidos se involucra más en estos temas bélicos, ¿no? Pero diplomáticamente creo que lo manejan extraordinariamente, porque primero defendían a Israel y luego cuando vieron que se comenzaba a armar un frente común, comenzaron a bajar el tenor de involucrarse y se pusieron neutrales. Igual ha ocurrido con Rusia, pero era la pregunta más que todo, ¿qué pasaría si escalara un poco más dentro de este tema la intervención de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que, como tú lo has dicho, ellos políticamente se calman, dejan de intervenir y todo el tema sigue caminando por lo económico y ya no por lo político. Así que tranquilos, creo que las inversiones que tenemos en dólares y en Estados Unidos están súper resguardadas, ¿no? En la presentación que hicieron hace un momento estuve viendo los detalles súper positivos, todo. Tal vez en Perú un poco exagerando porque creo que las cosas no están tan bien como la pintamos. O sea, si bien económicamente creo que va para mejor, esto hay muchos conflictos y todos los temas que están haciendo de categorizaciones de Perú nos están golpeando un poco por justo el tema de institucionalidad. Pero no importa porque al final lo que nos interesa es lo que estamos invirtiendo en Estados Unidos, que es el tema nuestro de independiente, ¿no? Gracias por todo. Un abrazo para todos. Sí, el involucramiento, puede ser mayor, puede ser menor, digamos, pero a la larga, como te digo, en un mundo globalizado, es bien difícil que tú tengas un atraque como lo hubo en los 70 con el tema del petróleo, ¿no? Se desatraca, ¿no? El comercio te lo resuelve, digamos, ¿no? A menos que tengas un evento como la pandemia, ¿no? En donde todos estamos encerrados, pues, metidos en nuestras casas y no podemos salir, ¿no? Esos eventos, como lo comentaba acá con los chicos el otro día, que son no sistémicos, digamos, tampoco se consideran en los modelos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en todas las cosas que podrían pasar, alguien me decía el otro día, ya entendí todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una tercera, cuarta guerra mundial? No podemos pensar en eso porque si no, no haríamos nada. Entonces, si son eventos ya fuera de la probabilidad que se van a dar, probablemente eventualmente, no los puedes considerar a la hora de invertir porque si no, no harías nada. Lo único que puedes hacer es siempre estar preparado para la volatilidad de corto o mediano, sabiendo que en el largo camina, y sabiendo que eventualmente se dan cosas, se escalan problemas o se dan cosas muy grandes que hace que los portafolios se reduzcan de manera importante, ¿no? Por eso somos conservadores y por eso estamos en Estados Unidos, porque cuando pasan esas cosas, pues te caes mucho menos, porque estás en lo mejor y te recuperas mucho más rápido por lo mismo, ¿no? Entonces, el año pasado, mientras que las acciones se cayeron 20 y los bonos se cayeron 20, nosotros estábamos 9 abajo, ¿no?
Y ahora que todo se ha recuperado, ya estamos hablando de 5 o 6% arriba, ¿no? Entonces, la caída fue mucho menor, la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Solamente podemos estar preparados para eso, ¿no? Eso permite que el cliente no venda, se quede a lo más compre, ¿no? Y otra vez, ¿no? Pero eso es, o sea, eso va a pasar. Si es una cosa muy grande, no la puedes ni calcular. Simplemente en un portafolio conservador la vas a poder bandear, ¿no? Porque al final son las emociones las que, como decía Cristóbal, las que te van a permitir hacer la rentabilidad o no. Parte de la ecuación. Gracias, Nacho y Juanito. Samuel, tenías la mano levantada. Después vamos con la pregunta del chat, Manuel. Pero ahí Samuel que tiene la mano. Samuel, te escuchamos. Gracias, Pablo. Sí, a consideración del pool de inversiones independiente, hay un tema que está surgiendo. En el caso del Perú, por caso específico del tema del niño, hace un par de días salió un informe que parece ser que no va a ser tan grave o tan fuerte como se venía diciendo por el norte del Perú, pero por el sur más bien se van a activar las nevadas. Estados Unidos, concretamente, y Europa. Europa está teniendo en los últimos días más bien un fenómeno de frío más intenso de lo que se tenía acostumbrado por estadística hace muchos años, el caso típico de Rusia y Alemania, ¿no? ¿Cómo repercutiría eso para el mercado de Estados Unidos y en relación a los ETFs, donde más o menos el 65% está a través de ETFs de bonos? Eh, si no es para esta reunión, en todo caso, de repente para una próxima reunión, de repente tener un acápite también sobre el tema ¿no? El tema climático, cómo podría afectar a Estados Unidos. Gracias. Es un poco lo mismo, Samuel, ¿no? O sea, digamos, el tema climático es todo un tema, ¿no? De un extremo va a que en 10 años estamos todos quemados y del otro extremo te dice que no pasa nada y que estamos a un grado de diferencia de lo que pasó hace 400 años. Eh, digamos, mientras que no haya un problema de verdad ahí, los inversores no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Y no lo van a meter en sus modelos y no van a usar eso para considerar comprar o vender, simplemente lo tienen al margen. Si eventualmente eso se sale de las manos, no se puede hacer nada. Lo único que puedes hacer es estar muy conservador, ¿no? Pero no vemos, mi punto de vista es que eso está politizado, está ideologizado, ¿no? Y no quiero entrar en esa discusión, digamos. Pero digamos, desde el punto de vista de un inversionista, no se toma en cuenta, ¿no? Se toma en cuenta lo que la empresa puede hacer, ceteris paribus, que todas las demás variables constantes, ¿no? Eso es lo que se toma en cuenta. No se toman en cuenta cosas como esa, ¿no? Porque podríamos hablar de terremotos, de tsunamis, como el que hubo en Japón en su momento, que sí te generó un tema estructural a la economía, podríamos hablar de guerras, todas esas cosas no se toman en cuenta. A lo más estar bien conservador por si se da alguna de esas cosas, no caerse mucho, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Nacho y Samuel, por la pregunta. Después teníamos un par de preguntas por el chat, que ahorita las respondemos. Primero la de Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Nos decías que hace unos días te registraste en Flip y qué fondo mutuo me recomiendan para iniciar. ¿El PMG, el agresivo o el conservador? ¿Qué diferencias existen? Y gracias por la respuesta. A ver. El PMG, el PMG. Ahí nos vas a conocer y ahí te vas a conocer, digamos, eh, y más que conocernos a nosotros, digamos, porque lo puedes hacer sin tener que invertir con nosotros, porque ahí estamos en los canales abiertos, digamos, entre otros, es conocerte a ti mismo, ¿no? Porque, digamos, al final esto es un juego no tanto de inversiones, sino de emociones, ¿no?
Y ahí vas a ver la volatilidad y la vas a sentir, ¿no? Al final, esto es un tema de cómo te sientes tú con esa volatilidad, con ese movimiento, con esa fluctuación, ¿no? Generalmente pasa que uno cree que sí la puede soportar a tal grado y y a la hora que se mueve no la soportas tanto, ¿no? Entonces te subes una montaña rusa que tú crees que te la puedes bandear y de pronto estás arriba y lo único que quieres es salirte. En este mercado te puede salir, en la montaña rusa no te puede salir, ¿no? No puedes apretar un botón, pues todo el mundo lo apretaría arriba, ¿no? Acá sí te puede salir, entonces estaría saliendo a pérdida. Entonces, si te vas al agresivo y se mueve, probablemente tú dices, no, sí la hago, y a la hora de la hora te asustas y te vas y haces una pérdida, ¿no? Nosotros hemos tenido un montón de gente que se ha ido por eso, en los fondos mutuos, ¿no? Se envalentonan, se meten al agresivo y después se asustan y se van. Entonces la recomendación es entrar al más conservador, ¿no? Hasta que te sientas aburrido de esa fluctuación, hasta que la sientas y digas, puedo más, ¿no? Y ahí le vas metiendo al otro fondo, ¿no? Así es como lo creemos que lo debes hacer. Gracias, Nacho. Y quería compartir para graficar un poco la pregunta de Manuel y de paso, André, contestar tu pregunta en el chat que decías, si yo voy a invertir entonces, el consejo de Nacho es entrar al PMG. Y efectivamente, como pueden ver en la pantalla, en Flip, cuando tú ya te registras, tienes tres personajes, tres perfiles de riesgo de inversión. El panda, el búho y la cobra. Esos son los tres fondos por los que preguntaba Manuel, el conservador, el PMG y el agresivo. Y ahorita los dos fondos operativos en los que puedes invertir ya en Flip son el búho y la cobra, o sea, el PMG y el agresivo. Y ahí es cuando Nacho da el consejo del PMG, porque el PMG, por más que esté en medio, igual no deja de ser una inversión conservadora. El fondo del Panda es uno que va a salir que es todavía más conservador, pero ese es el búho, es el PMG del que habla Nacho, que es para que tu experiencia sea más tranquila, independientemente de qué te salga en tu perfil de riesgo cuando hagas el examen, y después les puedo pasar el examen para que cada uno lo haga. Está en Flip también, lo pueden buscar cuando se registran. Pero independientemente de qué te salga, la recomendación es empezar por ese que te va a dejar más tranquilo y ese es el PMG, ¿no? Por eso es lo que decía Nacho, André. Después decía André, puedo estar en el PMG unos meses y luego hacer upgrade al agresivo. Sin duda, esa es la manera. Yo te recomiendo 6 meses, un año, ¿no? Una vez que sientas la volatilidad y la entiendas, eh, y una vez que nos conozcas más y entiendas más del tema de inversiones, te vas a sentir seguro de hacer el cambio, ¿no? Que lo puedes hacer de a pocos también. Gracias, André, por la pregunta. También decía Mariana ahí en el chat, ¿el fondo más conservador volverá a estar disponible o abierto para inversión? Sí, Mariana, de hecho, es más, te invito a Cristóbal, que es el encargado del equipo de inversiones acá en el grupo, que te cuente un poquito sobre el fondo conservador que ya está a punto de volver a estar disponible. Hola, ¿qué tal? Sí, lo que busca este fondo es estar expuesto solamente a activos de renta fija, a diferencia de los otros dos, que es una mezcla de bonos y acciones, y otro que es solo de acciones. Este busca estar invertido solamente en bonos. Va a tener dos series, una que va a ser más enfocada en montos mínimos, donde se va a reinvertir los dividendos que pagan estos bonos, y otra serie distributiva que sí va a ser este pago de dividendos mensual o trimestral, dependiendo de cómo sea cada uno de esos ETFs, ¿no? Pero sí, la idea es que como ya tenemos esta mezcla que mencionaban Nacho y Pablo, que es una mezcla de bonos y acciones. Ya tenemos el otro lado, que es solamente las acciones. Lo que estamos buscando lanzar ahora es uno que sea solamente para bonos, que es para la gente que no quiere asumir tanto riesgo y prefiere estar un poco más tranquila con sus decisiones de inversión. Sí, para complementar lo que menciona Cristóbal, el objetivo del fondo es que las personas que tengan un poco más de dinero, digamos, en la serie distributiva va a ser a partir de $10.000 para arriba.
van a poder tener un rescate programado de un porcentaje de la ganancia que va realizando el fondo a través de los instrumentos en los que invierte, ¿no? Con eso lo que estamos buscando es completar, digamos, el menú de productos de diferentes perfiles que se tienen y poder, digamos, atender a todos esos apetitos que definitivamente están en el mercado. Sin duda también las personas, dependiendo del destino, del dinero, del uso que quieren darle, pueden tener una porción en todos los diferentes fondos, dependiendo de lo que estén buscando, ¿no? Que eso es bien importante. Gracias, Gonza. Y también tenemos una pregunta ahí en el chat sobre, o sea, justo Mariana, ahí decía, gracias por la respuesta y si es posible invertir en más de un fondo. De hecho que sí, Mariana, tú puedes invertir en cualquiera de los fondos y las veces que quieras. Es más, te voy a enseñar cómo sería el proceso acá en la pantalla. Y digamos que tú empiezas en Flip, ¿no? Entonces es un proceso amigable, bastante corto, menos de 5 minutos para registrarte, en el que completas tus datos personales, después validas tu identidad con el DNI y el famoso selfie, este, para poder validar que eres tú quien está completando los datos. Y una vez que terminaste eso, listo, ya estás acá adentro, en el menú principal. Este es un ejemplo del menú principal en donde puedes ver tu saldo y tu saldo total, ¿no? De todas tus inversiones. ¿Por qué de todas? Porque efectivamente tú puedes invertir en cualquier fondo. Si tú vas a la pestaña operaciones o movimientos o al botón de quiero invertir en el app de Flip, lo que te va a aparecer es esto. La lista de los tres fondos, para poder hacer operaciones de inversión. Como te decía, tú puedes hacer cualquier operación las veces que quieras en cualquiera de los fondos, que se van a contabilizar tanto por separado por fondo como saldo total de tus inversiones. Entonces tú escoges el fondo del búho primero y comienzas con $100, por ejemplo. $100 es el monto mínimo, perdón, de operación. Ahí también vi que en el chat más abajito nos preguntaban cuál es el monto mínimo de operación. Se puede empezar con $100. Entonces tú puedes meter $100 al búho consciente, al PMG, y más adelante, a partir de 100 en adelante, por ejemplo, 300 de nuevo al PMG, y en base, por ejemplo, a la recomendación que decía Nacho, y ya cuando te acostumbraste a este fondo, o sea, ya nos conociste bien, entendiste la experiencia de lo que es una inversión de este tipo, donde se puede mover, ya entendiste cómo se mueve el mercado de acciones de Estados Unidos y cada vez nos conociste un poco más a nosotros y a nuestra filosofía y te animas por el agresivo, más adelante puedes agarrar y poner, quiero hacer una operación, fondo agresivo de la Cobra y otros $200. Y así, cualquier fondo, a partir de $100 en adelante, cualquier monto. Después también nos preguntaba Luis Santos, aparte del monto, como te decía Luis, mínimo $100 y no hay máximo, es a partir de 100 en adelante. Y si ayudábamos con la contabilidad para el pago de impuestos para nuevos inversionistas. Ahí de repente quisiera invitar de nuevo a Gonzalo, que había participado. Gonzalo es el gerente general de Independiente SAF, la administradora de fondos del grupo, para que nos cuente un poquito cómo se maneja eso del pago de impuestos en los fondos de Independiente SAF. Gonzalo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? El tema del pago de impuestos, las sociedades administradoras de fondos como Independiente SAF eh, tienen una función de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona invierte y retira parte de su inversión o toda su inversión, se le va a retener 5% de la ganancia que realiza al momento de rescatar, de retirar ese dinero, solo por la parte que retira. 5%. Ese 5% es una condición o una característica tributaria que tienen específicamente los fondos mutuos en el Perú, independientemente de dónde inviertan, ¿no? Si tú invirtieses directamente en la bolsa peruana, tienes una serie de condiciones tributarias que tienes que asumir, ¿no? Si está inscrito, el instrumento está inscrito en bolsa, si tiene presencia bursátil, puedes pagar de entre 6,25 y cero, ¿no? Si tú inviertes afuera, directamente a través, por ejemplo, de estas plataformas como Ameritrade o este tipo de cosas, los brokers de afuera, como es una renta de fuente extranjera, pagas 30%. Pero para el caso específico de los fondos mutuos, el impuesto es 5% y la sociedad administradora te retiene eso y lo paga por ti a SUNAT directamente.
a fin de año, en febrero, antes del impuesto de la declaración de impuestos, te envía un certificado de retención para que tú lo tengas como sustento. Gracias, Gonza. Luis, nos cuenta si te quedó claro esa respuesta sobre los impuestos. Después nos había preguntado ahí Carlos en el chat sobre los fondos que replican al S&P. Pero antes, Carlos, si me permites, teníamos una pregunta de hace rato que nos hizo alguien por interno y coincide también con otra pregunta que nos hicieron por el chat y tiene que ver con la coyuntura del mercado, que nos decían, si bien el mes de noviembre ha sido bueno, ¿cómo va el mercado en términos de cuánto falta para que recupere ese punto más alto que tenía hace casi 2 años? ¿Cuánto le falta al mercado? Y en ese sentido, ¿cuánto le falta a los fondos nuestros para recuperar también ese nivel en el que estaban más altos? De repente, puede comenzar Cristóbal a contarnos un poquito sobre esto, sobre el mercado y sobre los fondos. Cristóbal, te escuchamos. Sí, el punto más alto había sido en enero del 2022 y luego se cayó como un 25% y con lo que ya ha venido recuperándose el mercado, o sea, el S&P 500, ya está casi un poquito más de un 5% que falta para llegar a ese punto más alto nuevamente, ¿no? Y si hacemos la comparación de nuestros fondos, para el caso del PMG, el fondo ya está a 3,5% de llegar nuevamente a ese punto más alto por la misma fecha. Y para el caso del agresivo es un poco menor al 5%, ¿no? Y esta diferencia un poco con el S&P 500 es principalmente porque la caída del fondo al estar invertido en otros ETFs a comparación de solamente el S&P 500 compensó un poco la caída y se cayó menos a lo largo del 2022, ¿no? Que fue uno de los años de mayor caída. Entonces sí, se podría decir que el S&P 500 está cerca de un poco mayor al 5% y el PMG 3,5% y el agresivo un poco menos del 5%. Gracias, Cristóbal. Entonces, eso es más o menos lo que le falta en términos de rendimiento, tanto al mercado como a nuestros fondos, para que puedan recuperar esos puntos más altos. Ahora sí, teníamos la pregunta de Carlos. Buenos días a todos. Una pregunta: ¿qué significa que un fondo replique al S&P 500? ¿Qué significa esa réplica? ¿Quién y cómo se administra ese tipo de fondo? ¿Y quién administra la réplica? Nos pregunta. Eh, ¿Qué hay de otros fondos de inversión que también replican? Son subpartes del S&P. Soy nuevo y no me quedan claros sus términos. No te preocupes, Carlos. Ahora te explicamos para que te quede más claro. Me gustaría invitar a Mario Villus, que es el gerente general del Family Office de grupo, que les comentaba que es con el negocio con el que empezó el grupo, para que te explique un poquito esos términos, la diferencia. Adelante, Mario, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Pablo. Hola, Carlos. Con relación a tu consulta, efectivamente, que replique un fondo al S&P, lo que busca es que rendir de la misma manera como el S&P va a rendir. ¿Cómo lo puede hacer? El S&P es un índice que tiene las 500 acciones más grandes de Estados Unidos y va a rendir en función a cómo rindan esas 500 acciones. Y ese rendimiento va a estar ponderado por el peso que tengan esas acciones, básicamente por el tamaño que tiene cada una. Las más grandes van a pesar más y por ende su rendimiento va a impactar más al S&P. Las más pequeñas van a tener un impacto menor. ¿Cómo hace un fondo para replicarlo? Existen varias maneras. Normalmente un ETF, por ejemplo, que es del S&P 500, lo que va a hacer es comprar las 500 empresas. Todos los días ese índice del S&P se mueve. Y hay algunas empresas que entran, otras empresas que salen, hay algunas empresas que empiezan a pesar más porque su valor ha subido, otras que empiezan a pesar menos. Este ETF lo que hace es buscar replicar eso para que dentro de su composición como fondo se reflejen tanto las empresas que están ahí como el peso que tienen en función al tamaño que tienen. Y por esa razón van a buscar rendir o van a terminar rindiendo igual que lo que rinde el índice. Eso se hace a través de esos ETFs, que los emiten casas muy grandes, como por ejemplo iShares, State Street, Vanguard. Son casas muy grandes en Estados Unidos que emiten estos ETFs y permiten, en este caso, por ejemplo, replicar el S&P 500. Así como se puede replicar también otros índices, como el Dow Jones, por ejemplo, que son las 30 empresas más grandes o más representativas de la economía americana.
así como existen, por ejemplo, ETFs de empresas medianas, ETFs de diferentes tipos de compañías y también de sectores, como tú mencionabas. No pueden haber ETFs de solo el sector tecnológico, solo el sector, por ejemplo, de consumo, solo el sector de energía. Hay 11 sectores que componen el S&P 500. La idea es que puedan ser, al utilizarlos, uno puede exponerse de una manera fácil al S&P 500, en lugar de que uno tenga que estar comprando las 500 acciones, lo cual sería carísimo, pues probablemente requeriría un importe de dinero muy alto. Tenemos la posibilidad de comprar un ETF que lo haga. ¿Y qué hacen los fondos, por ejemplo, de Independiente? Nuestros fondos invierten en ETFs, buscando, en el caso del PMG, por ejemplo, una combinación de bonos y acciones de las principales empresas de Estados Unidos. En el caso del fondo agresivo, solo acciones. Una mezcla que principalmente está en el S&P, una parte en el Dow y otra parte en una porción mucho menor en empresas medianas. Y lo que busca, en términos generales y de largo plazo, es rendir de manera similar al mercado americano, lo cual, como referencia, tenemos siempre el S&P 500. Eso es lo que hace un fondo para replicar el S&P. Esto es lo que hacemos nosotros también para capturar ese rendimiento del mercado americano en nuestros fondos. Gracias, Mario. Nos cuentas, Carlos, si te quedó más claro. De todas maneras, quería enseñarte este gráfico simplemente para demostrar que el hecho que significa que replica, quiere decir que es bien parecido al final. O sea, el índice del ranking de las 500 mejores empresas y el rendimiento y rentabilidad del mismo ETF, que es el fondo que cotiza en bolsa, como te explicaba Mario, replicándolo, lo que hace es buscar tener la misma rentabilidad en el tiempo. Entonces, al final la gráfica va a ser bien parecida. El rendimiento es el mismo, solo que es la forma concreta de poder invertir en el índice a través del ETF. Y lo que está haciendo es replicar ese rendimiento. Gracias, Mario, y gracias, Carlos, por la pregunta. Ahí tenemos un par de preguntas más que nos hicieron en la hora del registro. Quería preguntarles a todos los presentes si todavía tienen alguna otra duda, si quieren levantar la mano, prender su micrófono, o dejar alguna pregunta por el chat que les quede respecto a este tema. Ahí nos deja una pregunta en el chat Luis Enrique. Buenos días. ¿El fondo invertirá en el ETF de Bitcoin cuando lo aprueben? De repente, Cristóbal, puedes contestarle todo a Luis Enrique, refrescándole un poquito, en verdad, cuál es nuestra filosofía y nuestra estrategia de inversión y en qué basamos este tipo de decisiones, ¿no? De ver qué ETFs incluir. Sí, Luis Enrique, la verdad que no creemos que vaya a ser una posibilidad porque lo que buscamos es estar expuesto no solamente a las mejores acciones de las mejores empresas, sino también a los mejores bonos, ¿no? Que estén expuestos estar expuestos a las mejores empresas, a los bonos de la mejor calidad, para poder estar tranquilo con las decisiones de inversión, ¿no? Porque si tú estás expuesto, por ejemplo, a Bitcoin, tiene caídas muy fuertes, su volatilidad es muy alta. Entonces eso genera intranquilidad en los inversionistas, que es lo que nosotros no buscamos. Nosotros buscamos que la gente se sienta tranquila, que pueda dejar su dinero invertido en cualquiera de nuestros fondos, ya sea dependiendo del perfil que más adecue a ellos, pero que estén tranquilos y en el largo plazo se sientan seguros, ¿no? Que no estén tratando de verlo en el día a día, que estén más enfocados en dejarlo crecer y si pueden incluso ir haciendo aportes mensuales para estar más tranquilos y tener esa caja un poco más grande, esa es la idea, ¿no? Entonces, estar expuesto a Bitcoin, por ejemplo, o a algunas empresas específicas, creo que no es algo que vamos a buscar eh, eventualmente ni en el largo plazo ni en el corto, porque iría un poco en contra de la filosofía que tenemos de inversión nosotros. Puta, creo que me perdí la pregunta, ¿no? Pero imagino que la pregunta venía por el tema de escoger acciones como Tesla, como Bitcoin. Sí, porque nos preguntan, cuando salga ETF Bitcoin, ¿van a considerar meterlo en el fondo? Nos preguntaron, Nacho. Ok. No, y eso no significa que no crea en Bitcoin. Yo sí creo en Bitcoin, creo en la tecnología, me parece que funciona, ¿no? El problema con el Bitcoin es que eh, a la gran mayoría de gente le es muy difícil entenderlo, entender de qué se trata, ¿no? No sin mencionar, y eso afecta pues la emoción de invertir en la moneda, ¿no? Si la compras en 76.000 y si te va a 20.000, ¿no? Es durísimo, ¿no?
Entonces, hay una limitación muy grande de esta enorme volatilidad que tiene, ¿no? De este activo, digamos, que recién se está gestando, ¿no? No significa que no funcione como tal, la tecnología funciona. Así como el oro es una inversión y hay una cantidad de oro limitado, esta es una, a mi juicio, es una inversión digital, hay una cantidad limitada y funciona. El problema es que la gran mayoría de gente no la compra, la gran mayoría de gente no la entiende, está en manos de muy poquita gente y eso genera una volatilidad muy grande, ¿no? Entonces, meter al portafolio algo que tiene una volatilidad muy grande, un movimiento muy grande, una fluctuación muy grande, eh, hace el portafolio mucho más riesgoso, ¿no? Y sobre todo, que no lo entiendan, ¿no? Cuando el S&P 500 se cae, yo prendo el televisor y está en el televisor, abro el periódico y está en el periódico, lo converso con un amigo, todos entendemos un poco qué son las acciones en Estados Unidos, ¿no? Todos entendemos un poco qué son los bonos. Cuando se trata de Bitcoin, la información es vasta, es compleja, es rara, es un mercado chiquito, se mueve demasiado. Entonces, eso genera mucha incomodidad. Otra vez afecta la emoción de un cliente de ver que compró algo y que se le cayó 50%, 60%, 70%, que más o menos es lo que se cae cada 7, 8 años, si no es más seguido, ¿no? Entonces, por eso mismo no lo recomendamos. Nosotros preferimos, porque lo que generalmente pasa ahí además es que la gente invierte un poquito en Bitcoin. Voy a invertir un poquitito, a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que generalmente recomendamos cuando alguien quiere tomar más riesgo, más fluctuación, más volatilidad, es le decimos compra más S&P 500, ¿no? En vez de comprar el 10%, el 5% de tu portafolio en Bitcoin, esperando que suba 100%, ¿no? Cómprate el 20 o 30 o 40 en el S&P, que si te sube 20 o 30% ya estás en el mismo sitio, ¿no? En algo que conoces, ¿no? Esa sería la salida que le damos. Gracias, Nacho. Nos cuentas, Luis Enrique, si te quedó claro nuestro enfoque sobre Bitcoin. Y Andrea, ahorita te contamos lo de los ETFs del PMG, pero había una pregunta de Milu, que Nacho, de repente ahí tú puedes ayudarnos a participar, que nos pregunta sobre cuándo es recomendable retirar tu dinero. O sea, ¿cómo vas a saber cuándo ya es momento de sacar? Dice, ¿solo depende del tiempo o es en relación a esperar un rendimiento, el rendimiento más alto, digamos, un rendimiento específico? En todo caso, ¿cómo sabría cuándo es ese rendimiento lo suficientemente alto, entiendo, para ya saber que puedo retirar, ¿no? Esa es la pregunta de Emilio. En realidad nunca, ¿no? O sea, digamos, si es dinero que tú no necesitas, ¿no? Lo que quieres es que no pierda contra la inflación. La inflación se come tu plata, ¿no? Entonces, si la pones en un depósito, se la come de a poquitos. Si no la pones en un depósito, se la come más rápido. Entonces, tarde o temprano vas a llegar a la conclusión de que la tienes que invertir para no perderla, para que no se la coma la inflación. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo me la llevo? Nunca, nunca. Acá lo que tienes que hacer es ver de estar en esa opción de inversión que tú sabes que le va a ganar que le va a ganar a la inflación. Eh, otra cosa es otra cosa es la liquidez, ¿no? Si tú crees que puedes usar ese dinero para hacer un negocio digamos, que te va a rendir más de lo que te rinde una inversión como la nuestra, esa es otra alternativa, ¿no? O si tú tienes una emergencia, ¿no? Y necesitas el dinero, ese es otro juego, ¿no? Por eso la liquidez de nuestros fondos es 100% diaria. Tú te puedes llevar tu plata todos los días, el 100% de tu plata sin ningún costo. Si es que tienes una emergencia o si es que tienes una posibilidad de inversión mejor que la nuestra, ¿no? Tienes la disponibilidad de tu dinero. Pero la idea es que lo pongas y no pienses sino en el largo plazo, digamos, eh, y si es que no la necesitas, que siga ganando lo que tiene que ganar para que no pierda contra la inflación. Ahora, a veces hay ciertos objetivos, ¿no? El MBA, alguna compra en específico, algo, la universidad de los hijos, si sabe Dios,
Y lo puedes calcular de esa manera también, ¿no? Tú puedes decir, yo hoy día tengo un hijo de 5 años y voy a empezar a ahorrar para cuando tenga 20 años y entre a la universidad, poder pagar la universidad, ¿no? O puedes decir yo, ¿no? Ese tipo de objetivos, digamos, le puedes poner un plazo. Siempre que el plazo esté más allá de 3 o 4 años, vas a poder lograr ese objetivo, ¿no? De nada, Milú. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Nacho, también. Después, ahora sí, André, nos habías preguntado, en el fondo PMG, ¿en qué ETFs invertimos? Ahí invito a Cristóbal para compartirte el portafolio del PMG y enseñarte cuáles son los ETFs, estos ETFs del fondo del que tanto estamos hablando. Cristóbal, te escuchamos. A ver, me avisan si dice. No, perdón. Sí, 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 sí se veía. Ahora pueden ver. No. Espera, no sé. Pero bueno, mientras que comparte Cristóbal, como te contábamos, André, ahí está. el- la, la composición de PMG y también del agresivo. Claro, el PMG, el de la izquierda es el que es el búho consciente y es el que mencionaba Ignacio, que es como que el que recomienda empezar, ¿no? Tiene una parte que es acciones, que invertimos en 4 ETFs, que el SPY es el que replica el S&P 500, que es el que mencionábamos previamente. El día es también el que mencionó Mario, que es el Dow Jones, que son las empresas más representativas. Luego tiene el BTV, que son empresas de valor de Estados Unidos. Y finalmente el IBWM, que son las medianas y pequeñas empresas. Son 2.000 empresas que están dentro de este ETF. Luego para la parte de bonos, tenemos una parte de bonos de gobiernos de corto plazo, que es el SHAI. El BCB es una parte de 70% bonos de gobierno y 30% corporativos, que tiene una duración de 3 a 5 años. Y el AGG también viene con un 40% de gobierno y 60% de bonos corporativos. Y finalmente tenemos el IF y el TIP. El IF son bonos de gobierno de largo plazo y el TIP son los bonos de gobierno que están indexados a la inflación. Y para cerrar tenemos dos diversificadores, uno que es el GLD, que replica al dólar, perdón, al oro, y el UUP, que es el que refleja al dólar frente a una canasta de 6 monedas. Y el agresivo, que es el de la cobra chorada, que solamente acciones, invierten los 4 mismos ETFs que el PMG, pero un poco con una composición distinta, con el fin de poder generarle un poquito más de rentabilidad, ¿no? Tiene un peso mayor en el S&P 500, pero de igual manera está expuesto al día, al BTV y al IWM para poder compensar también un poco en momentos de caída y para estar expuesto a otras distintas empresas. Gracias, Cristóbal. Ahí estaba, André, el detalle del portafolio modelo AMNIC, esas son cuyas siglas son el PMG. Y nada, también lo puedes encontrar en nuestra página de Flip, también está esa información y te lo podemos compartir terminando. Igual terminando la reunión, les voy a compartir ahí un enlace de contacto para los que tengan alguna pregunta que quieran ver de manera personal o quieran contactarse con nosotros para una pregunta específica. Al final de la reunión les dejo ahí un contacto. Pero antes nos preguntaba Carlos Verona sobre lo que estábamos respondiendo Nacho hace un ratito. Nos dice, una pregunta, esta inversión pensada a largo plazo, ¿cuál es el monto recomendable para invertir y qué sistema podría aplicarse? Es decir, cada tanto, cada cuánto y en qué cantidad y qué cantidad de años porque dice, el grupo continuará su filosofía en 20 o 30 años, imaginando que alguien piense continuar invirtiendo muchos años, ¿sería recomendable? Para mí, Pablo, Sí, como pensando a largo plazo, ¿no? sí, mira, lo que más funciona en el mundo de inversiones, y justo se volvía a mencionar bastante porque muere Charlie Munger, ¿no? Charlie Munger es el que acompaña a Warren Buffett eh, en sus inversiones hace 50 años, digamos. Y mucha de su filosofía otra vez ha vuelto a salir en los medios y qué sé yo, a raíz de su muerte, ¿no? Y, y él lo que dice, pues, y ellos son los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. Y lo que dicen siempre, siempre repiten lo mismo, ¿no? Y te dicen que lo que más funciona para hacer plata en la bolsa, en estas inversiones, es el tiempo, ¿no? Lo que más paga es la paciencia, ¿no?
Eh, claro, eso funciona en un mercado desarrollado como el americano, ¿no? Que tú puedes tener toda la paciencia del mundo en el Perú y te vas a encontrar con una acción que hace 20 años está en el mismo sitio, ¿no? Porque son países, los nuestros, que funcionan un rato y después dejan de funcionar, ¿no? Pero digamos, en un mercado americano, estando en las mejores empresas a través de acciones y bonos, la paciencia es lo que más paga, ¿no? Moverse cuesta, te cuesta en comisiones, y moverse te cuesta porque te mueves y el mercado se mueve. Si el mes pasado no hubieras estado en el mercado, te hubieras perdido una de las subas más importantes en acciones. Es una de las 6 veces que más han subido las acciones en la historia americana. Y es la vez que más han subido los bonos de precio en 40 años, ¿no? Los periodos de rentabilidad son muy cortitos, ¿no? El 80-90% de la rentabilidad, si no es más, se dan en periodos muy cortos, ¿no? Entonces, uno es la paciencia, ¿no? De estar en un mercado que funciona. Entonces, paciencia. 2 es Estados Unidos. Y 3, que es igual lo más importante, es meterle plata, ¿no? Contra más plata le metas, más grande es tu base de cantidad de dinero que tienes, y la rentabilidad juega sobre una base mayor de dinero. Más plata haces, ¿no? Es lo que ellos le llaman, Munger y Buffett, la magia del interés compuesto, ¿no? The magic of compounding, ¿no? No es lo mismo ganar 7% de 100 que ganar 7% de 200, ¿cierto? Entonces, eh, es paciencia en un mercado desarrollado, ¿no? Metiéndole toda la plata que puedas, todo el tiempo que puedas, ¿no? Yo, como le digo a los chicos, hay un cálculo que les hice acá a los más jóvenes. Si tú pones 25 o 30 dólares al mes, estoy seguro que todos los que trabajan acá pueden hacerlo. Y esperas con paciencia 25 o 30 años en el S&P 500, tienes $1.000.000. No, no puede ser. Bueno, hagan las matemáticas. Ahí está, ¿no? Pero tienes que hacerlo pues todos los meses, ¿no? Entonces vas haciendo tu base cada vez más grande, esta cosa rinde 10-12% al año, a los 50 años tienes $1.000.000. Entonces, es paciencia, es un mercado desarrollado, ¿no? Las mejores inversiones en ese mercado, ¿no? Tiempo, meterle plata, ¿no? Y ahora, y ahí viene la pregunta, ¿qué hago si mañana, porque pucha, le creo pues a Nacho, le creo a este grupo de gente, me generan confianza, quiero hacer esto, ¿no? Qué bacán. Pero, ¿qué pasa si mañana no está Ignacio, no está Mario, no está Gonzalo, sabe Dios? Y tú ves a lo largo de la historia cómo muchas compañías son súper serias y hacen su trabajo muy bien, y después, cuando vienen las generaciones, las siguientes generaciones, todo cambia, ¿no? No son los mismos principios, no son los mismos valores, la filosofía, la tesis, y todo empieza a cambiar, ¿no? Y ha pasado mucho en empresas americanas, ¿no? Que de ser súper serias han terminado siendo unos delincuentes, ¿no? Mi amigo Buffett tiene una respuesta para eso, ¿no? Él dice: el día que yo no esté, y mi compadre tiene, creo que ya 97 años, le voy a decir a mi esposa, bueno, ya se lo dije, además lo para repitiendo cada rato, que compre el S&P 500 y no haga nada más, ¿no? Eso lo pueden hacer desde ahora, ni siquiera tienen que confiar en nosotros hoy. Ustedes pueden hacer una mezcla de S&P 500, que son las acciones, las mejores acciones gringas, con el AGG, que son los mejores bonos gringos, y hacer una fórmula muy parecida a la que hacemos nosotros, y no lo tienen que hacer con nosotros, no nos tienen que pagar a nosotros para hacerlo. Y la pregunta que se le hace a Buffett es: oye, si tú crees que el S&P 500 es una alternativa para tu esposa espectacular, ¿por qué no lo haces tú, no? Y te evitas tanta cosa, ¿no? Toda tu plata ahí, ¿no? Y la respuesta es bien simple, ¿no? Al final la gente quiere hacer otra cosa. Es bien difícil mantenerlos en esa fórmula, ¿no? Nuestro trabajo es: oye, esta es la fórmula, y cada vez que estés tentado a hacer otra cosa, porque siempre hay una ilusión de ganar más, siempre hay alguien que ofrece más, y siempre hay un caserito que está comprando esa ilusión, que más tarde se convierte en una pérdida y en un trauma, ¿no? Nosotros nos encargamos de mantenerte ahí, y de que no te muevas de ahí, y de que estés tranquilo de estar ahí para que puedas hacer tu rentabilidad, ¿no? Pero digamos, si el día de mañana
no estamos nosotros. Bueno, yo tengo toda la intención del mundo y quienes me conocen, digamos, saben que lo voy a hacer de trasladar esta empresa a la gente, ¿no? A la gente que la ha construido en la medida que yo me vaya haciendo menos joven, ¿no? Ya lo he empezado a hacer con varias personas, desde Mario, que es el más, de los jóvenes, el menos joven después de mí, igual con Gonzalo, igual con Luciana, igual con Alberto, igual con Renzo y con una serie de personas que han estado acá mucho tiempo. Y yo soy un convencido de que tú tienes que compartir el crecimiento, ¿no? La gente tiene que estar comprada en la filosofía, en la tesis, en la cultura, pero también tiene que sentir la generación de riqueza del negocio, ¿no? Lo hemos hecho, hay un plan de acciones que está por presentarse para todos los demás, porque claro, al haber visto cómo se hace con los chicos más grandes, los chicos que van entrando también lo quieren y lo vamos a hacer, ¿no? Esta empresa debería ir pasando a manos de quienes están comprados en la tesis y en la filosofía en la medida que vayamos haciendo más viejos los viejos, ¿no? Para que y ir pasándole a la gente que tenemos la convicción que sigue los mismos principios y valores, ¿no? Y en todo caso siempre te puedes mover y te vas al S&P y se acabó el cuento. No le tienes que contestar ni responder a nadie. Puedes irte al S&P 500 con el AGG y seguir escuchándonos también, para que no te salgas de ahí, ¿no? Pero digamos, esa es un poquito la respuesta a la pregunta. Me parece buenaza la pregunta. Gracias, Nacho. Y sí, gracias, Carlos. Muchas gracias por tu pregunta. Si te quedó todo claro y todas esas dudas que tenías, que fue una buena pregunta, nos cuentas. Te lo agradecemos. Después también nos dejaron otras dudas ahí concretas después de tus comentarios, Nacho. Y nos dice primero César, ¿a qué portafolio se refería cuando puso el ejemplo de los $25 mensuales? El S&P 500, ¿no? Mario creo que tiene el cálculo más claro. No sé si el S&P 500 o el YUPRO, no sé cuál de los dos, o una mezcla, digamos. No me acuerdo la cantidad de plata, pero era una cantidad menor que si la ponías al año a rendir 10, 15, 20%, o 30 sería en el caso del YUPRO, en una cantidad de años te da $1 millón, pero que nos ilustre Mario en el detalle. Y es más, pasarles el cálculo sería también un ejercicio interesante para que lo tengan. Sí, hola, hola a todos. Efectivamente, el cálculo que hicimos fue si ponías $30 a trabajar, ya sea en el S&P o en el YUPRO. El S&P, por ejemplo, rinde entre 10 y 11% anual. El YUPRO busca rendir, o el UPRO busca rendir 3 veces lo que rinde el S&P. Eso de manera diaria, pero si miramos a largo plazo, busca rendir de esa manera. Haciendo el ejercicio, por ejemplo, en el S&P, si uno pone $30 mensuales, nos calculamos que más o menos podías llegar al $1 millón en 50 años. Pero si lo haces en el YUPRO, que rinde el triple, que rinde más o menos promedio de 30% anual, haciendo ese depósito de $30 mensuales, podías tener $1 millón en 25 años. Eso es un ejercicio, un ilustrativo que lo que en todo caso puede darnos a entender que si yo puedo tener la disciplina de empezar a ahorrar de una manera, digamos, periódica, en este caso mensual, con un monto relativamente bajo y con un rendimiento importante, puedo llegar a tener una cantidad importante. Si en todo caso ponemos esos $30 en el S&P, por ejemplo, a los 30 años, vamos a tener aproximadamente unos $100.000. Pero esos $100.000, la ventaja del interés compuesto es que en los siguientes 20 años, por eso decíamos 50, si tú sigues invirtiendo $30, esos 100.000 van a ir creciendo de una manera, porque ya esos 10.000 son los que esos 100.000, perdón, son los que van a empezar a ir rindiendo ese 10% anual. Ya no son solo los $30 que te aportan, sino toda la bolsa que has venido acumulando. Y esa es la ventaja o el beneficio de ese interés compuesto, de que si seguimos teniendo esa disciplina, todo el dinero que vamos acumulando, todo ese dinero va rindiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque esa base se va ampliando y podemos llegar a esas cifras tan grandes o tan referenciales como por ejemplo $1 millón en un periodo en un periodo de años determinado. Entonces, podemos compartirles ese cálculo, podemos en todo caso, vamos a ver la manera de
facilitarlo para que puedan jugar con los plazos, con los montos que pueden invertir, para que sepan, por ejemplo, en un plazo determinado cuánto puede generar ese dinero o esa disciplina de invertir periódicamente en un activo determinado. Se los preparamos y quedamos en compartirlos en los próximos días. Gracias, Mario, y gracias, André, por la pregunta. Digo, César. De todas maneras, voy a ir pasándoles por el chat. Ahorita respondemos las preguntas que siguen y te doy el pase de César. Mientras tanto, les voy comentando. Ya pasé por el chat el enlace de contacto que les decía. Si ustedes hacen clic en este enlace, al final de la presentación lo vuelvo a pasar, van a tener ahí los diferentes canales de contacto que tenemos nosotros. Y el último canal de contacto es uno en el que dice reciban nuestra información en diferentes formatos. Si se registran ahí, o sea, si entran a poner que ustedes quieren recibirla, por ahí les podemos mandar este Excel de cálculo que comenta Mario. Se los mandamos de todas maneras. Así que pueden ir apretando el link ahí para los que se quieran ir registrando. De paso, le doy el pase a César, que está levantando la mano para que continúe con la pregunta. César, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Cuéntanos. Ok, primero que nada agradecer por la presentación, es la primera vez que participo, me ha gustado mucho, por temas laborales hace rato debí desconectarme, pero aquí sigo, porque me parece muy interesante y me gusta mucho el tema, los felicito a todos y nuevamente se los agradezco. Una pregunta puntual respecto a la pregunta anterior que hice solamente sería si es sostenible una inversión mensual de $25 justamente por la fluctuación de la bolsa. O sea, si yo, por ejemplo, comienzo hoy día con $25 y supongamos que mañana comienza lo que leí hace unos días en el grupo de Flip, lo que se le denomina corrección de mercado, y cae en la bolsa, mis 25 se van a cero. Es lo que yo entiendo. Entonces yo quiero saber si es que realmente funcionaría, porque yo creo que de repente, si comienzo con un capital, no sé, supongamos $10,000 y después le inyecto $25 mensuales, creo yo que podría sostener la fluctuación. Pero si comienzo directamente con 25, me parece que no. Y justamente eso era mi pregunta del portafolio. No solamente qué ETF, sino también si era en un portafolio conservador, moderado, agresivo o netamente acciones americanas. Esa era mi consulta y desde ya lo agradezco nuevamente. Buenos días. Gracias, César, por tu consulta. A mí me gustaría primero responderte rápidamente diciendo que en términos de rendimiento, de porcentajes, de rentabilidad, lo que va a hacer tu plata, no se va a ir a cero, porque tanto el YUPRO, que es el que comentaba Mario, que es como el S&P, pero apalancado para que llegues a más rendimiento, tanto para arriba como para abajo, en ambas opciones, para empezar, son un fondo que están compuestos por un montón de acciones de empresas de Estados Unidos, en particular las 500 mejores. Para que se vaya a cero esa inversión y por ende tu plata, tendrían que desaparecer, o sea, quebrar todas esas empresas. Y para esto, eso va a ser muy difícil porque igual el S&P 500 es un índice, es un ranking de las 500 empresas que se actualiza solo. Entonces, cuando a una empresa le está yendo mal y se va a ir a cero el precio de su acción, va a salir de ese ranking y va a entrar otra. Entonces, en ese ranking de 500 empresas, siempre va a haber las 500 mejores empresas del momento en Estados Unidos. Se va rebalanceando así cada cierto tiempo y se actualiza. Entonces, si tú inviertes en ese fondo que está invirtiendo en esas 500 de ese ranking, no se va a ir a cero. De hecho, me gustaría compartirte para que veas cómo se ve lo comparto ahorita, cómo se ve ese índice SPY en el tiempo. Y ha tenido correcciones de mercado, como te decíamos, y lo que te preocupaba, ¿no? A correcciones de mercado, de todas maneras ha habido, pero en Estados Unidos, este índice de empresas siempre ha demostrado que se ha logrado recuperar de cada una de esas correcciones. Mira, acá lo puedes ver. Uy, perdón. Este es el S&P en el largo plazo, César. Perdón. Acá está. Desde el 98, por ejemplo, ves que sí, hay movimientos, ¿no? En el corto plazo hay movimientos tanto para arriba como para abajo, pero son cortos, como es bien diversificado y son las mejores acciones del mundo, como hemos estado contando a lo largo de la presentación, donde la experiencia de inversión es más tranquila ahí, las caídas son cortas. Y a pesar de las crisis que ha habido, como la del 2008, esa caída que hubo por ahí en 2002, al final este mercado siempre recuperó y terminó para arriba. Entonces, lo que estamos haciendo en esta metodología que planteó Ignacio es
simplemente ir poniéndole cada mes un poquito a este gráfico, a esta montaña rusa, digamos, que siempre está yéndose para arriba y que a pesar de estas correcciones de mercado que tiene, caídas fuertes, que puede tenerlas, las ha terminado recuperando siempre. Y en el largo plazo siempre ha ido para arriba. En eso se basa esa estrategia. No sé si te quedó claro, Me César, queda, me queda esa muy claro, parte. le agradezco. Sí, 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 muy claro. Sí, mira, nunca vi una situación en que la bolsa americana se caiga 100%, ¿no? O sea, digamos, las grandes crisis que se dan cada 50 años son caídas de 40%, de 50%, no de 100, ¿no? Entonces no te va a pasar, al menos históricamente hablando, si se cayó 100% es porque creo que acabó el mundo, ¿no? Ya no tendríamos que preocuparnos de eso, digamos. Te puede pasar cada 50 años, han habido caídas de 40, de 50, y no te pasa 1, 2 o 3 años en el peor de los casos y ya se recuperó. Son unas grandes caídas como la de 1930, la Gran Depresión, ¿no? En fin, el 2008, ¿no? Que hubo esta gran crisis inmobiliaria. Pero eso se da muy poco, ¿no? Muy pocas veces. Igual estamos preparados, digamos, es un portafolio que se cae y no pasan 3 años y se recupera. Estamos preparados porque lo hacemos de manera muy, muy, muy conservadora. Hay un concepto interesante que también podemos pasarles que se llama dollar cost average, ¿no? En la medida que tú vas poniendo esos 25 o 30 dólares, tú vas comprando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y haces un promedio, ¿no? Ese promedio te permite que cuando la bolsa se caiga, tú puedas comprar más acciones, ¿no? Porque estás poniendo la misma cantidad de plata a una acción que vale menos, ¿no? A la larga, esa estrategia está probada históricamente, que es muy beneficiosa, digamos, para capturar los rendimientos de las acciones en Estados Unidos, ¿no? Y como dice Mario, si agarras y pones 25 dólares, en 50 tienes 1 millón, pero si los pones en el UPRO son en 30. Hay otro ejercicio que si pones 30 dólares, pero vas poniendo cada vez más, asumiendo que en tu vida laboral vas ganando más y que tu base es más grande, ¿no? Entonces, te permite, tal vez en el tercer año de trabajo, cuarto año de trabajo, que ya te hicieron un aumento, no poner 30 dólares mensuales, sino poner 50 o 60. ¿No? En el séptimo, octavo año de trabajo, salido de la universidad, te permite poner 100 dólares, ¿no? En la medida que tu base crece, también le vas poniendo más. Y eso hace que ese 1 millón de dólares se acerque a mayor velocidad. Son cálculos bien interesantes Correcto. que se los podemos pasar también. Pero no vas a tener esa caída radical tan grande porque no se da esa situación. Nunca se ha dado. Tendría que acabar el mundo, como te digo. Y lo más inteligente, financieramente hablando, es ponerle plata todos los meses, la mayor cantidad de plata que puedas. Vas haciendo una estructura base más grande para estar invertido en lo que más rinde, digamos, y poder hacer esa riqueza que todos ilusionamos al final de nuestras carreras, ¿no? Que nos dé una tranquilidad de saber que no nos va a faltar. Muchas gracias. Gracias César a ti por tu pregunta. Y ahí esperamos lo que nos ponías ahí por el chat para pasarte ese Excel. Lo vamos a desarrollar y si se registran por ahí se los podemos compartir. E igual, contactándonos también. Después había una pregunta de André en el chat hace un ratito que nos decía, este, para entender, ¿ustedes actúan como broker, como TD, Ameritrade, y esas? Y la respuesta, André, es que no. O sea, tú para invertir en bolsa, en acciones de este tipo, lo que hemos estado conversando, uno puede hacerlo directamente a través de un intermediario como esos, TD Ameritrade, o estas plataformas que se conocen más modernas como Happy, Tree, deben haber escuchado, y también los canales más tradicionales como las sociedades agentes de bolsa, de los bancos o las otras que hay acá en Perú, que son los canales más tradicionales, pero donde puedes tener de repente un poco más de confianza, estar más tranquilo, porque sabes que son, digamos, canales regulados, tradicionales y tal. Es un camino, solo por tu cuenta. Pero nosotros estamos en el otro camino. Hoy estamos en el camino de administrado. O sea, si tú quieres invertir con nosotros te ayudamos a invertir en este portafolio, como el del PMG o el agresivo, a través de un vehículo de inversión que es el fondo mutuo. O sea,
tú aportas en el fondo la cantidad que tú quieras. Como decía, tú puedes hacer operaciones de inversión a través de Flip en cualquiera de estos fondos, los que tú quieras, y nosotros como sociedad administradora de fondos nos vamos a encargar de invertir esa plata en los portafolios descritos, ¿no? Los específicos que tenemos ahí y por los cuales nos regimos, que están suscritos a la SMB y todo. O sea, es como es, a no ser que haya un cambio más adelante que tiene que pasar por todo un proceso. Ese es el portafolio el que se va a invertir la plata. Ahí estamos nosotros, André. Y André, también en ese link que pasé están nuestros canales de contacto también. Voy a dejar también el celular de contacto de Independiente para que puedan, si quieres, contactarnos por ahí también. Y también por los canales de atención de redes, búscanos también en Flip y en el link que pasé, ahí también está. Entonces, gracias ahí, André, por tu pregunta. Nos dejó una pregunta también Patrick Candia. Nos decía, ¿cómo se puede invertir en Yupro? ¿Cuánto es lo mínimo de porcentaje y cuánto tiempo de inversión? ¿Qué tipo de riesgo asume este tipo de inversión? Nos preguntaba Patrick. De repente Mario o Nacho pueden ahí contestarle. Yo te diría que, yo te diría que es lo más conservador que hay en el mundo después de un bono del Tesoro americano, que te permita poder ganarle a la inflación. O sea, digamos, si tú le quieres ganar a la inflación, el primer paso es el PMG, ¿no? Estás invertido en una mezcla de los mejores bonos del mundo, principalmente en Estados Unidos, con un poquito de acciones en las principales empresas de Estados Unidos. Ese es el mercado líder del mundo, esas son las mejores empresas, esos son los mejores riesgos, eso es lo que mejor se mueve, lo que mejor funciona, lo único que funciona, que te va a permitir ganarle a la inflación en Estados Unidos, después de un bono del Tesoro americano. En materia, y estamos hablando en un periodo de 3 o 4 años, ¿no? Porque se mueve. Si tú quieres ganarle a la inflación, tienes que hacer una inversión. La inversión viene con riesgo. ¿Qué es el riesgo? El movimiento. Esta mezcla es, te mueves un poquito para ganarle la inflación en Estados Unidos de lo más seguro que hay en el mundo, que son los bonos del Tesoro americano. Así de seguro, de largo plazo es. Ese es el riesgo, Patrick, como dice Nacho. ¿Y cómo puedes invertir en Yupro? Como te decía hace un ratito, nosotros hoy que tenemos la administradora de fondos, tenemos estos fondos, el PMG, el que acaba de contar Nacho, y tanto el agresivo como próximamente el conservador. Invertir directamente en Yupro tendría que ser por el camino individual, ¿no? Como te decía, nosotros te podemos ayudar asesorándote, aconsejándote, pero no es con nosotros que puedes hacer eso, tendrías que hacerlo de otra forma. Entonces, si te animas, si te quieres animar a invertir, primero, como te decía Nacho, de manera más conservadora para ganar la inflación como primer paso y entender bien la experiencia en este tipo de inversión en Estados Unidos, puedes hacerlo con nosotros a través de estos fondos en Flip. Gracias por la pregunta, más bien, Patrick. Después nos dejó otra pregunta, Leonel. ¿Tienen alguna simulación de inversión en cualquiera de sus portafolios para quienes no tienen noción sobre cómo funciona la rentabilidad o la pérdida del dinero invertido? Sí, Leonel, de todas maneras, tenemos el Excel de simulación, que es el que les comentábamos para probar no solo con Yupro, sino también con nuestros portafolios, puedes probar ahí, y de hecho están preseleccionados los portafolios, los vamos a compartir en el Excel. Y por otro lado, en la página web de Flip hoy, si tú entras, está una calculadora para que veas cómo hubiera funcionado tu inversión si tú entrabas hace tiempo en alguno de los fondos, ¿no? Entonces puedes ver, digamos, materializando qué te hubiera pasado si invertías, por ejemplo, hace 10 años en uno de estos fondos, cuánta plata tendrías hoy, poniendo ahí el monto de plata. Entonces, puedes hacerlo de las dos maneras. Voy a volver a mandar el link para pasarles lo del Excel, que ahí tienes nuestro canal de contacto y también el registro al final para que te lo pasemos. De nada, Leonel. Ahí estamos atentos a cualquier otra pregunta. Después, la última pregunta que veo por acá en el chat, sin contestar, era una de Rolando. Rolando, no sé si estás por ahí. Nos preguntas, ¿cómo puede impactar las CBDC a las inversiones?
¿A qué se refiere, perdón? ¿Qué tal? Las... Buen día, buen día. ¿Se escucha? Ahí estás. Hola. Rolando, a ver si nos explicas un Bien, poquito la pregunta. primero y principal, te estoy conectado desde Argentina, un país al borde de la hiperinflación. O sea, yo estoy viendo los indicadores y veo que ustedes dentro de todo tienen la situación, ¿cómo se dice?, de la de la baja de la inflación, digamos, ¿no? En cambio acá, bueno, está una incertidumbre en ese sentido bastante importante. Sí, mi pregunta estaba relacionada con la CBS en el sentido de las monedas digitales, ¿no? Que posiblemente eh, que se que van a desarrollar emitiendo las monedas digitales por los bancos centrales. Me gustaría saber qué opinión tienen en ese sentido. Yo creo que o sea, yo creo que eso viene de todas maneras, Rolando, ¿no? O sea, el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, eh, todos los bancos centrales más importantes del mundo están trabajando su Bitcoin, digamos, su moneda digital. Es una manera mucho más eficiente a la larga de poder poner plata en la mano de las personas, actualmente de las empresas, cuando hay una crisis y quieren estimular la economía, ¿no? Esa es una de las cosas que me permiten a mí saber que la tecnología funciona, ¿no? Y que Bitcoin es una realidad, ¿no? Entonces quieren hacer el gobierno, el banco, la Fed americana, el Banco Central chino, quieren hacer su propia moneda digital. Es mucho más fácil, mucho más eficiente y mucho más a la medida el día de mañana, cuando hay una crisis, ponerte plata en tu teléfono, ¿no? Que hacerlo a través de la tasa de interés, el tema fiscal y demás, que no es tan fácil de calcular, ¿no? Entonces eso viene, se va a demorar probablemente, pero eso viene de todas maneras. Eh, Apostarle a una de estas, digamos, la manera de apostar a que Bitcoin suba es tratando de entender los timings, los momentos en los que los bancos van a desarrollar estas monedas, ¿no? Si mañana la Fed tiene una moneda digital, ¿no? Y mañana existe un ETF de Bitcoin, pues probablemente va a hacer que mucha más gente lo entienda y lo compre y el precio suba, ¿no? Pero como lo comentaba al principio, esos momentos uno nunca los maneja y mientras tanto la volatilidad es enorme, la ignorancia es total, ¿no? Entonces por eso es una inversión muy riesgosa en el sentido de cómo se mueve, ¿no? Pero el tema de las inversiones seguramente lo volvé mucho más eficiente, ¿no? O sea, en el sentido de que va a ayudar a tomar las decisiones. O sea, una vez que esté implementada, no sé cómo lo ve, cómo cómo aportaría esa, digamos, con el sistema blockchain que quieren implementar. Y lo ideal sería pues que los gringos saquen su ETF, ¿no? Y que tú puedas comprar Bien. el ETF, ¿no? Pero ahí están en la pelea, pues, ¿no? Ahí hay muchos intereses jugados, ¿no? Debe haber mucha gente que no quiere que lo saquen y otra gente que sí quiere, ¿no? Lo saquen o no lo saquen, esto es una carrera contra el conocimiento, ¿no? Contra más se sepa de Bitcoin y más se entienda, más va a subir, ¿no? Y contra menos se entienda, más se va a caer cuando hay una crisis, ¿no? No fue casualidad que se cayera el año pasado de manera tan radical, ¿no? Vendes todo y lo que más vendes es lo que menos entiendes, ¿no? Igual va a pasar para arriba, ¿no? Si lo entiendes más, si todo sube, va a subir más. Pero ahí está la volatilidad, pues ahí está la fluctuación, ahí está el riesgo, ¿no? Al cual no queremos entrar, digamos, porque al final el cliente termina vendiendo en el peor momento y no hace la rentabilidad que quiere. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rolando, por tu pregunta. Te agradecemos que te hayas podido conectar a nuestra reunión. Y, y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, los invito a levantar la mano, a abrir el micrófono. Si a alguien le queda alguna otra duda o alguna otra pregunta sobre los temas que hemos conversado. No, de nada, Milu. De todas maneras, ya siendo casi las 10,
Si es que no tiene más preguntas, creo que podríamos ir dando por finalizada la reunión de hoy. Primero que nada, agradecerles un montón por haberse conectado, a todos los que suelen conectarse seguido a nuestras reuniones y a todos los nuevos también, que esperamos que nos hayan podido conocer un poco más. Si alguien les recomendó la reunión o nos encontraron por Flip, estos somos nosotros. Esto es Grupo Independiente, como ven en pantalla. Nuestro propósito es ayudarlos a que estén tranquilos con sus decisiones de inversión y tratamos de compartir toda esta experiencia y sabiduría e información a través de un montón de canales y diferentes formatos. Uno es Flip, nuestro canal digital en redes, que por ahí nos pueden ver, es digamos, ese canal increíble que salió en combinación con Daniel Bonifaz y Pablo Valdivieso, por el que seguro muchos han llegado, pero también tenemos otros canales a los que pueden acceder ahí registrándose, o mejor dicho, escaneando el QR, que es el mismo link que les mandé hace un ratito por el chat, canales, formatos escritos, revista, comentarios, reuniones, charlas, nuestros videos en redes sociales y un montón más de formatos que los que ponemos a disposición de todos ustedes. Entonces, les agradezco una vez más por haberse conectado, por todas sus preguntas. La grabación de esta reunión se la vamos a compartir por correo a todos los registrados y la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales también para los que lo quieran volver a ver, los que la quieran repasar o incluso compartir con más personas para que nos conozcan. Los invitamos a hacer eso, a que si les gustó, la puedan compartir y